Vamos a ampliar, Andrés, lo que acabamos de escuchar, esta explicación que vos muy bien das en el informe de por qué Perú puede seguir en su economía con crecimiento a pesar de las crisis políticas. Mira, algunos datos actuales. La pobreza bajó del 20,3% que existía en el año 2001 al 5,8% en este año. Sí. La economía peruana también crecerá un 2,3% en el cuarto trimestre de este año, según todas las proyecciones, y la deuda pública en junio de este año bajó un 2% comparado a diciembre de 2021. Quiere decir que a pesar de la crisis política del actual presidente, había cosas que se estaban haciendo muy bien, porque si no, no bajaría la deuda pública. Y los constantes cambios de gabinete también hay que decirlo, Sí, porque claro. era constante el cambio de gabinete. Cambió más de 70 ministros. El último fue en noviembre. Sí, hay, bueno, claramente, vigas de la estructura de andamiaje de la economía peruana que no se tocan, no se modifican, pasen los gobiernos, pasen los funcionarios o pasen los ministros. Exactamente. Seguimos, mira, y ahora vamos a ver algunos de los presidentes que terminaron presos, como Fujimori en escándalo. Él gobernó el país desde 1990 al 2000, pero algunos datos económicos son muchos, pero separamos de cada uno de los tres que mencionamos en el informe. Mira, en los primeros 14 meses del gobierno de Fujimori redujo la hiperinflación del 30% mensual, de entre el 30 y el 40 mensual, al 4% mensual. Fujimori recibía el gobierno, el primer gobierno de Alan García, con hiperinflación. Claro. Eran tiempos de hiperinflación en toda América en aquel momento. De hecho, Alan García gobernó al mismo tiempo que Alfonsín en la Argentina, con niveles muy altos de inflación. Y Fujimori llega al gobierno, reduce la inflación, igual que en la Argentina lo hace Menem con la convertibilidad. Exactamente. Bueno, purga 25 años de prisión por distintos hechos de corrupción y otros de su gobierno. Pasamos a la próxima, que tiene que ver con Alan García. En su segundo gobierno, entre 2006 y 2011, el PBI creció cerca del 8% en el primer año, y a lo largo de los 5 años de mandato de su segundo gobierno, el PBI del país aumentó en promedio un 7,2%. Y pasamos a la última, y ya tiene que ver... Estas son tasas chinas, ¿eh? Sí. El crecimiento del 7 anual es tasa china. Esto explica el fenómeno económico de Perú. Y bueno, Pedro Castillo, de junio del año pasado hasta hoy, bueno, el Banco Central del Perú logró acumular, escuchen ustedes, logró acumular más de 74.000 millones de dólares en reservas. Sí. ¿Qué es lo que dice el Banco Mundial? Una de las más altas de América Latina en porcentaje con su Producto Bruto Interno. Poco más de un año nada más en el poder, digo. Exactamente. Bueno, aquí queda claro que el mundo sigue mirando a Perú como una opción muy apetecible para invertir, por una razón central, vos lo explicabas en el informe, Andrés, y es que Perú ha generado confianza en el manejo de su economía, reglas claras que perduran en el tiempo, más allá de las discusiones políticas. Queríamos compartir también esta placa que muestra la solvencia de la economía peruana a pesar de las crisis políticas y a pesar de los cambios de presidente. Miren, este es el desempeño de las monedas frente al dólar en lo que va del 2022. ¿Qué monedas se apreciaron contra el dólar y cuáles se depreciaron? En rojo las que se depreciaron. No, lo nuestro directamente es para no mirarlo. En verde, claro, en verde vemos el peso uruguayo, el real brasileño y el sol peruano en tercer lugar. A pesar de las crisis políticas, el sol peruano vale cada vez más contra el dólar. Después aparece el peso mexicano, ¿no? Pero fíjense qué dato interesantísimo que termina de consolidar efectivamente esto que recién decíamos. La economía en el mundo, la economía mundial mira a Perú específicamente por las reglas claras en el manejo de su economía a pesar de las crisis políticas. Mencionaste que mejoró en el plano económico. Ya tienen los derechos establecidos todos en la Constitución política. Entonces, ¿cuál es el objetivo real de la izquierda para una asamblea constituyente? Si ya está todo básicamente en la Constitución política. Básicamente, cambiar el régimen económico, porque al comunismo, al socialismo del siglo XXI, le interesa una sola cosa:
generar o crear más pobres. Lo dicen ellos mismos. Hace poco lo ha dicho en una entrevista, no de esa manera, pero te voy a contar lo que ha dicho. Petro lo acaba de decir hace también unos meses el presidente de México. Por supuesto que lo ha dicho Fidel Castro en su momento, Raúl Castro, y lo dicen actualmente en Cuba, igual que en Bolivia y en Nicaragua, etc. ¿Qué es lo que dicen ellos? Cuando el pobre deja de ser pobre, ya no vota por la izquierda, por el comunismo. Claro. Has mencionado... Pues se convierte en gente que sabe que está progresando y entonces quiere reglas claras, quiere, digamos, economía de mercado, economía libre, no economía estatista. ¿Qué preferirías tú? ¿Trabajar para el Estado o trabajar para una empresa privada? Para una empresa privada, por Por supuesto.